gran, larga amistad, porque él estuvo muy vinculado, fue discípulo, alumno de un gran profesor chileno, y el nombre fue Andrés Herrera, que fue un profesor exiliado por la Chile. Y Andrés recaló en México y allá fue muy bien recibido. Fue una experiencia muy bonita para él y para su familia en Guadalajara y en toda la gente, de todos los que formó. Él siempre se enorgulleció mucho de Antonio. Y siempre nos hablaba, tengo alguno que es impresionante, tienen que conocerlo. Así que una vez vino en sueño y no me defraudó nada. Sí, era verdad. Y a partir de ahí hemos tenido una constante periódica visita de él y nosotros también cuando vamos a México vamos a saludar porque nos une ese calor, esa experiencia humana de lo que fue Andrés Correa, que después fue reincorporado a la universidad y cuando te recibió ya estaba totalmente reincorporado. Así que, bueno, solo quería decir eso porque no son solo ideas, no solo academia, también hay otros lazos. Son vínculos amorosos, sí. Esto le decía a Mario en la primera sesión, van a disculpar si leerían todo esto, pero hay una relación emocional, o por lo menos yo tengo una relación emocional con Chile hace muchos años. El haber conocido a Andrés, haber convivido con su familia, en gran medida significó también para mí, como dicen los antropólogos, un proceso de aculturación, ¿no? Entonces me siento muy ligado a Chile en ese sentido porque bueno, comía todos los días en su casa, ¿no? Él me enseñó a comer, a tomar vino, en el mejor de los sentidos, ¿no? A discriminar. Y también me dio un giro fundamental en mi vida profesional, porque él fue mi profesor en la carrera de economía, ¿no? Economía, donde una orientación neoclásica, éramos como neoliberales a Banadero, ¿no? Entonces, me dio un giro, yo era un entusiasta de la teoría económica neoclásica, y me dijo, es una huevada. Y me hizo su ayudante y empecé en la investigación de archivo. Le debo mucho a Andrés en lo familiar, etcétera. Pero también, déjenme decirles que nos creó, éramos bastante aldeanos en Guadalajara, nos creó una imagen de Chile, ¿no? Siempre tenía comentarios críticos a la chilenidad, digamos, pero nos creó una imagen muy amorosa de Chile, como da la evocación del exilio, etcétera. Entonces, una aspiración de muchos de sus alumnos era venir a Chile, ¿no? Y yo me he buscado atajos para venir a Chile. Y este atajo que les quiero presentar ahora es un atajo que me encontré en el Archivo Nacional de Argentina y que tenía que ver con Chile. Entonces, trabajando con colegas argentinos, estamos trabajando un tema de circulación de moneda en Hispanoamérica, con colegas argentinos y colegas colombianos. Yo me encontré esta fuente de la que vamos a hablar hoy día, de las remisiones de caudales de Chile a través de Montevideo hacia España. Entonces me capturé el tema, me devolvió, como otras veces me ha devuelto, he venido a los congresos de historia económica, tuve también otro queridísimo amigo, Eduardo Cavieres, en Valparaíso, con quien solía... Sí, fue tu maestro también. Ah, bueno, yo lo estimé mucho. Después me invitaron a dar una cátedra a su nombre, lo cual me pareció pues, un orgullo y una retribución para un historiador. Era un hombre muy equilibrado, muy sensato, además de buen amigo, que se yo, era un buen historiador. Entonces he tenido esos vínculos, estudiantes chilenos en México, ¿no? Colegas chilenos en México. Entonces hay todo eso que nos imbrica, ¿no? Eso no quiere decir que uno haga historia económica con la tripa, pero algo influye, ¿no? Algo tiene que ver uno para enamorarse de ciertos temas. Y lo que he querido presentar esta semana es producto de una investigación que estoy dirigiendo con un grupo amplio de estudiantes y de colegas que estamos trabajando con un propósito.
generar una base digital de información sobre la historia monetaria de la Nueva España. Eso que hizo un juez. ¿Por qué llegaste? Ah. Salud. El médico puede ser que me quieren agarrar a tiros, ¿no? Que es un proyecto que tiene como objetivo crear una base digital para humanidades digitales de información sobre la historia monetaria de la Nueva España y México, entendido no estrictamente en una historia local o nacional, sino en una historia que es en muchos sentidos global, ¿no? Porque el peso mexicano o el peso novohispano en el siglo XVIII y luego el peso mexicano en el siglo XIX fue una moneda global, ¿no? Entonces, también tratamos de hacer que lo que estamos recuperando, que es un inventario, descripción y organización de 3 grandes fondos de archivo que tienen que ver con la Casa de Moneda de Ciudad de México, que fue, yo creo que en la segunda mitad del siglo XIX, la principal seca del mundo, ¿no? Y las secas del siglo XIX, 11 secas del siglo XIX, que fueron otro tanto en el sentido de que siguieron produciendo moneda para la economía global. Entonces, nuestro problema no es de economía nacional, es un problema de economía global, pero articulado con la economía nacional interna. Y luego un fondo que estamos también trabajando, que es de la Comisión Monetaria, que es interesante porque ese tiene que ver con todo el proceso de creación de un sistema financiero. En medio de la revolución, ¿no? Es interesante cómo en medio de la revolución estos personajes que se liaban a tiros, pero que estaban pensando en construir, ¿no?, la institucionalidad de un nuevo país. Y una de ellas era la institucionalidad financiera, ¿no? Y ese fondo, que ese sí realmente lo hemos exhumado, ¿no? Los anteriores estaban vistos. De hecho, los del siglo XIX, que correspondían a las casas de moneda administradas o concesionadas por la Hacienda, el Ministerio de Hacienda Pública y después el de Fomento, hace 20 años los habíamos rescatado, digamos, literalmente, ¿no? Que estaban en una bodega y ahí en medio de, yo les decía, de lacranes, de cucarachas, de todo tipo de bichos, ¿no? Habíamos rescatado ese archivo, pero no lo habíamos podido identificar, y ahora lo estamos haciendo. Bueno, esto tiene una historia, por un lado, del archivo, y por otro lado, una historia que uno también paga deudas con los profesores. Ya les decía, con Andrés me introdujo la historia económica, trabajé durante muchos años problemas de mercado, redes sociales, historia fiscal, etc. Pero la historia monetaria, en este caso, que es lo que he estado haciendo los últimos 5 años, la historia monetaria es otra deuda, ¿no? Es otra deuda con un querido profesor, Ruggero Romano, que fue mi profesor en el colegio, y con el cual nos peleamos todo el tiempo, ¿no? Pero el viejo era así, era un historiador napolitano de antiguo régimen, ¿no? Que lo que le gustaba era estarte dando de golpes, ¿no?, un poco cachetadas para que reaccionaras, ¿no? Y tuvimos una relación intelectual muy rica. Yo le agradezco muchísimo. Nunca pude estar de acuerdo con él con sus tesis de la economía natural, ¿no? Eso que en Chile hace muchos años se instaló, ¿no? Pero en parte porque yo tenía, es un poco cuando uno tiene 2 demonios al lado. Tenía al otro lado mi director de tesis, que era Carlos Empata Sadurian, ¿no? Que entre ellos traían una pelea histórica de la cual a mí no me importaba, pero me nutría de ambas visiones, ¿no? Entonces, el tema de la historia monetaria estaba ahí en medio, ¿no? No lo pude abordar en el momento en que hice la tesis de doctorado con Asadurian, pero después de una polémica con Ruggero, como que me dejó tareas, ¿no? Esta cosa de los viejos profesores que decía, usted no lo va a hacer ahora, pero lo va a hacer en algún momento. Y entonces me dejó la tarea, usted tiene que hacer historia monetaria, ¿verdad? Y yo les decía a los colegas en las sesiones pasadas que he seguido disistiendo de su enfoque sobre las pseudomonedas, etcétera, pero ha sido una orientación intelectual importante. O sea, él sembró en ese libro una serie de problemas que van más allá de la Nueva España, que son problemas realmente importantes para la historia económica, para la historia monetaria, ¿no? Primero, una visión de largo plazo. Segundo, una visión sobre la complejidad de la moneda, ¿no? Y una
y finalmente una visión social de la moneda. Quizá ustedes lo conozcan, es un libro que se publicó en el Fondo de Cultura, Monedas, Pseudomonedas y Circulación Monetaria, ¿no? Es un texto, fíjense ustedes, es un texto que en México es una lástima, pero no le han dado el valor que merece, ¿no? Claro, en parte porque sus contemporáneos a los que trató a patadas, ¿no? Lo ignoraron, esa cosa del desprecio, mala manera de despreciar, no debatir. Y por otro lado, porque no se hace mucha historia monetaria, porque no teníamos los acervos que nos permitían hacer historia monetaria. Entonces, la deuda es doble, es un poco levantar esos acervos para que ustedes puedan hacer historia monetaria de la Nueva España o de México, no importa, ya vamos a romper esa idea de que tenemos que hacer historia no solamente nacional, que no podemos hacer historia comparada, que no podemos hacer historia ¿no? Global si quieren. Entonces, mi idea fundamental es, vamos a rescatar, y por eso tenemos ese proyecto de Archivo General de la Nación, toda esa información y ponerla en línea, para hacer de eso un acervo de pensar de manera americana, ¿no? El problema de cómo la circulación monetaria global de la época moderna es resultado de la economía americana, ¿no? Es poner en el centro a la economía americana. Y ahí tenemos una discusión con la historia global, anglosajona, ¿no? En las próximas semanas vamos a tener a Dennis Flynn en nuestro seminario para discutir el tema, ¿no? Él puso como ustedes saben, puso en discusión el tema de la plata americana en China, ¿no? Hace muchos años, 20 años más, antes de la gran divergencia. Y Dennis es un tipo que piensa, a mí me parece bien el tema, pero bueno, no conoce los archivos americanos, ¿no? Entonces, los historiadores anglosajones tienen que estudiar en los archivos mexicanos, chilenos, ¿no? Ahí donde hubo secas importantes, en el Perú, ¿no? En Bolivia, en Perú, por supuesto en Nueva Granada, etc. Entonces, estamos impulsando en varios niveles esta discusión, por un lado con las fuentes y por otro lado con la producción de textos críticos sobre la historia global monetaria, ¿no? Recentrando América, y no recentrando América solamente por un prurito, digamos, aldeano, provinciano, ¿no? ¿no? Claro, si los chinos se ponen en el centro y la economía atlántica se pone en el centro, ahora nosotros vamos a poner en el centro. No, es una evidencia histórica, pero hay que darle contenido a esa evidencia histórica, hay que sustanciarla con investigaciones empíricas serias, ¿no? Entonces, la idea de trabajar archivos americanos para tener una nueva narrativa de la historia global, de la historia monetaria global, es un esfuerzo que hemos emprendido con otros 2 colegas, quizá algunos, bueno, más, también entra Carlos Contreras para el Perú, pero con Martín Wasserman en la Argentina y con James Torres en Colombia. Entonces estamos en un proyecto de armar, además, una discusión sobre la circulación bimetálica. Pero tenemos una narrativa centrada en la plata, ¿no? Bueno, ustedes en el oro, pero están separadas esas narrativas, ¿no? Entonces, queremos meter también esa discusión y poner los problemas de la construcción de un sistema bimetálico en el mundo a partir de la producción de moneda mexicana, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el contexto, ¿no? de la investigación que les quiero presentar el día de hoy y que nació de un seminario con James y con Martín en México, que nos empezamos a preguntar, a ver, ¿cuáles son las formas de circulación de las estructuras y las redes y los nudos empresariales y la navegación, etcétera, de la circulación de monedas de plata, de monedas americanas en el mundo y en América? Y ahí, bueno, hemos hecho ya varios libros, hicimos uno sobre el peso mexicano, pero que en realidad la primera parte tiene que ver con la economía global. Recientemente, ahora se acaba de salir otro, que son intermediarios financieros, también, que es Nueva España, México y la economía global. Y con James y con Martín estamos haciendo un libro sobre estas
¿no? Circulación de las tres economías, el Río de la Plata, etcétera, Nueva Granada y Nueva España. Entonces yo le decía a Mario, me interesa reclutar para esta discusión, ¿no? A los historiadores chilenos, a los historiadores económicos chilenos. ¿Qué tienen que decir sobre la economía chilena? Más allá de Chile, ¿no? Entonces, la información que me encontré, sobre la cual quiero hablarles, y en realidad les quiero, es como es un capítulo de este libro que quiero escribir, ya no será este año, ya se fue el próximo, sí me interesa conocer su opinión crítica, ¿no? Lo que les voy a presentar un poco apela a su posición crítica y eventualmente a que podamos colaborar en esta investigación, que le queremos dar vuelo regional, vuelo americano, ¿no? Y una interpretación global, ¿no? Para establecer vínculos. El grupo de investigación nuestro, H Monetaria, se llama, está en la página web, ahí la pueden consultar, etcétera. Es un grupo que quiere aglutinar discusiones, ¿no? Que quiere aglutinar experiencias y que nos importa mucho pensar colegiadamente problemas, ¿no? Problemas de historia monetaria. Entonces, son bienvenidos, tenemos regularmente conversatorios, tenemos seminarios en línea, nos interesaría mucho invitarlos a participar en esos conversatorios, ¿no? Hicimos el año pasado uno sobre el oro y la plata, empezamos a discutir. Vamos a trabajar, ayer tuvimos la primera sesión de fiscalidad y moneda, ¿no? Esa bisagra que es importantísima para entender, sobre todo las jóvenes repúblicas americanas, hay una tensión. Y bueno, tenemos un acervo de conversaciones previas, de conferencias, de la gente que viene, vamos a subir los vínculos a la digitalización de los archivos, ¿no? Nuestros trabajos, ¿no? También para que los puedan descargar, ¿no? Pero bueno, sobre todo queremos crear como una comunidad de pensamiento, ¿no? No queremos imponer una tesis sobre la historia monetaria americana y global, sino queremos hacer una comunidad de pensamiento donde haya múltiples interpretaciones. Y ahí donde haya convergencia, magnífico. Donde haya divergencia, bueno, así avanza el conocimiento. Entonces, esa es un poco la idea antes de empezar, ¿no? ¿Tienes un archivo que quieras saber? Te lo envié, ¿no? Sí, estaba en el perfil. Ok. Sí. Bueno, les cuento la anécdota. La anécdota es la siguiente. ¿Cuál es? Bueno, ¿Qué nombre tiene? a ver. Si quieres mejor que lo diga. Ah, vale. Yo me encargo de compartir el... Y ahí lo proyecto. Dale. Y ¿Qué hago? A ver, no lo veo para. sí que yo puedo usar este microfonito que Muy bien. mejor para la Okay. grabación. Me lo pongo acá, en la solapa. Muy bien. Es de Aguirre. Todos los materiales que ha dejado el profesor Barra, él ha querido darlos disponibles a ustedes. El programa lo que hizo a lo largo de la semana con artículos a trabajos en PDF. Están también los vínculos a los conversatorios que nos han invitado, y también están todas estas presentaciones y les haremos llegar todo eso, ¿no? Todo eso. Y lo que necesiten de los trabajos que hemos hecho, se lo podemos enviar en PDF. Yo le he dejado un libro que hizo también hace poco con Hausberg. Con Rinke, ¿no? ¿Cuál? ¿Te dejé el de Hausberg? Los dos, sí. El de Rinke está en PDF, también lo vamos a compartir. El que hizo el con Hausberg, ese está en la biblioteca, está digitalizado en todo. La que biblioteca el impreso y luego lo mando. Bueno, le pueden decir a Rinke que yo se los di. ¿Me paso? Ok. Para que vayan dando la base. Claro. Claro, porque Stefan es socio de la editorial. Entonces, pues, le interesa vender libros, ¿no? Pero también los escribe, entonces le interesa que también lo lean. Entonces, con esa combinación de intereses, distribuimos los libros. Bueno, les decía, esto
también tiene una anécdota. Yo estaba trabajando en una nación argentina, porque James Torres, este colega colombiano, que había trabajado y encontrado que la administración de correos en la Nueva Granada era el gran movilizador de capitales. Y un movilizador discreto. Quiero decir discreto en el sentido de que no pasaba por la fiscalidad, no pasaba por digamos, por los negocios habitualmente, por las redes habitualmente. Y entonces en este seminario, Martín ya nos dijo, ¿por qué no trabajan ustedes? Digamos, como, ¿no? Hacia adentro, no el problema. Entonces en Buenos Aires empezamos a buscar Martín y yo. Y claro, Martín me encontró para el caso de Buenos Aires. Yo me tropecé con un libro que pasa, siempre lo con el martes, ¿no? A un libro. Sí. Ahora lo dejamos, la sola. ¿Repito o qué? No. ¿Está bien? Sí, claro. Perdón que me metí un dulce. Entonces, me encuentro un libro en el margen de la colección de correos sobre Buenos Aires, que es Montevideo. Entonces, empiezo a ver el libro, despachos de Chile, ¿no? Entonces, en principio me sorprendió. Conversando con los colegas, ya no, eso tuvo que haber pasado por Buenos Aires y debe haber registro en Buenos Aires, ¿no? Pero no había registro en Buenos Aires. Entonces estaba invisibilizado por la administración. Y eso tiene una razón institucional que después averiguamos, ¿no? Cómo se organizaba la información. No es que no pasara por Buenos Aires, es que pasaba por Buenos Aires, pero no dejaba huella documentada, ¿no? Iba directo a Montevideo. Entonces yo tengo un tesista, Luis Aguirre, en la Universidad Libre de Berlín, que estaba un poco aparcado con la tesis, la había dejado, qué sé yo, ¿no? Berlín lo cautivó, le olvidó la tesis. Y entonces ya le dije, mira, ahí te va, fotografié todo, se lo mandé a Luis. Le dije, a ver, vamos a retomar el tema de tu tesis, etcétera. Se sorprendió con la información y compartimos el asombro. E incorporé a una colega que trabaja en redes sociales, ¿no? Que es un econometrista, y entonces le dije, mira, tenemos esta información, queremos trabajarla, a ver, démosle. Yo ya había trabajado en redes sociales, pero dije, aquí hay algo que merece otro modelo de explicación. Y entonces sí, nos decidimos a analizar la fuente. Y después de analizar la fuente, bueno, nos pusimos a escribir, ¿no? Y salió lo que les quiero presentar ahora, que tienen el artículo en el libro, que es una primera exploración. En el de Rinque, sí, en el de Rinque, que coordinamos con Rinque. Y es una aproximación, ¿no? Es así como trabajamos los primeros 4 años. Dije, a ver, vamos a hacer ¿no? una exploración, a ver qué nos dicen las fuentes y qué podemos sacar en conclusión. Pongámoslo en un contexto historiográfico y a ver qué resulta. Es lo que les quiero presentar ahora, ¿no? Para discutir. Porque quiero trabajarlo mucho más. Quiero seguir hasta donde las fuentes nos doten de información, pero también para problematizar el tema de la transferencia de riqueza, ¿no? La remisión de riqueza. Me interesa la riqueza en términos no estrictamente o sea, en la historiografía, ¿no? Del saqueo, etcétera, etcétera, sino cómo esa riqueza se articula hacia adentro. Ahora con Nico hemos estado trabajando en el archivo, ¿no? Y entonces estamos viendo esas articulaciones hacia adentro, porque es la parte, yo creo que más interesante, ¿no? Cómo se van generando las cadenas de circulación de la moneda de plata y oro, ¿no? Hacia adentro. Después tenemos la trayectoria de expulsión, pero la parte interesante es adentro, la economía doméstica que produce estos excedentes y que estos excedentes además se transfieren por ese camino. Para tratar de distinguir varios problemas, uno que tiene que ver con la articulación comercial, otro que tiene que ver con la articulación, digamos, patrimonial de la riqueza, ¿no? Y un tercer elemento que tiene que ver con la articulación institucional, o sea, el circuito de circulación del Estado, de la corona, ¿no? A través de este medio, ¿no? Bueno, entonces,
ustedes me enriquecerán esta visión. Yo lo que pude ver es un poco, a ver, ¿en qué líneas está el debate historiográfico sobre el sector externo y el problema del crecimiento económico y del desarrollo, ¿no? en Chile? Primero, bueno, obviamente hay que partir de Villalobos. Y bueno, como ustedes saben, Villalobos tuvo la tesis respecto al carácter de que las exportaciones chilenas fueron una barrera, ¿no? Una restricción al desarrollo de la manufactura, y eso, por supuesto, reforzó a la economía señorial. Es una simplificación. Consideren que esto lo he hecho para los estudiantes mexicanos. Ustedes díganme los matices. Bueno, tienen el texto y ahí me pueden corregir. La segunda, bueno, la segunda hipótesis tiene que ver con quien fue también mi profesor, Marcello Carmagnani, ¿no? Que él estudió hace muchos años el tema de la triada de los metales, ¿no? Y también sostiene que el crecimiento de la economía chilena pues, tenía que ver precisamente con esa exportación. He tomado la edición reciente, ¿no? Que hizo Rafael Sagredo en la Biblioteca Nacional, pero es un texto que ustedes recordarán, es un texto de los años 70. O sea, tiene, ¿eh? Claro, es un texto que tiene un contexto historiográfico, ¿no? Que tiene ese contexto historiográfico, pues, ¿cuántos años? ¿No? Tú que calculas todos los años. Sí, ni más ni menos, 50 años, ¿no? Ahora, es interesante porque el texto de Marcello a mí me parece que es valioso en el sentido de que hizo una primera problematización de la minería chilena y advirtió algunas tendencias, ¿no? Que hoy podemos quizá discutir en términos cuantitativos, pero polemizar la tesis se antoja más difícil, ¿no? Salvo su mejor opinión. Pero yo creo que también lo que Eduardo Cavieres, fue también matizar esa hipótesis, ¿no? O sea, decir, a ver, como ustedes saben, estudió a los comerciantes ingleses, las conexiones de los comerciantes ingleses en la economía chilena, y pudo advertir que esas conexiones externas no son absolutamente exógenas, sino también tienen hacia adentro, ¿no? Toda una organización, digamos, de la producción y también una distribución de la riqueza que dejó ciertos beneficios al crecimiento económico, ¿no? Entonces es una hipótesis que me parece que vale la pena. Luego yo me sorprendí mucho con, el, con una serie de textos y particularmente el trabajo de Juan José Martínez Barraza para el caso de la economía chilena y en particular el mercado de Santiago, ¿no? Que me parece que ha hecho un trabajo espléndido, ¿no? Que le da todavía un giro mejor al tema de cómo esta economía crecía endógenamente, ¿no? Que no se debía solo a la exportación, sino que había construido una economía. Ustedes me dicen si estoy equivocado en mi apreciación, pero a mí me parece que por ahí hay una... ¿Sí? Hay una acumulación de saberes, hay una acumulación de problemas y hay una problematización, ¿no? Y luego, desde luego, el tema de la economía esclavista, ¿no? Que en eso creo que hay una vieja historia, Sadurian empezó con eso, pero bueno, hay historia del esclavismo que vincula a Chile con Perú y con el esclavismo atlántico, que ahora se ve de otra manera, o sea, se ve realmente como un tejido organizacional del comercio y de las economías regionales, ¿no? Hoy trabajando lo de Trucios, bueno, ahí está una tras otra, la evidencia, ¿no? Y ahí, bueno, el trabajo de Pepe Sobarzo me parece un trabajo importante, el estudio de esa garganta en los Andes, de la circulación de esclavos, el trabajo de Alex Borucki, ¿no? Trabajo que es... bueno, ya lo conocen, ¿no? Fantástico el Alex, ¿no? Y que tiene un conocimiento bárbaro sobre esa circulación. Y algo que yo hice en el 22, que desde la información, síguense los pasos, del Archivo General de la Nación Argentina, de los negocios que los porteños hacían, ¿no? Para la introducción de esclavos a Chile y al Perú, ¿no? Bueno, entonces, un poco decía, este debate historiográfico es un debate que le da entorno, que le da criterio, que le da potencia a una fuente que si se mira aisladamente, pues no nos diría
no nos diría la complejidad de lo que nos está revelando, que es lo que les quiero mostrar más adelante. Bueno, el correo marítimo, ahí pongo una larga cita que tiene que ver más con aspectos institucionales, que es cuando desde 1764 y hasta 1767, que es cuando se integra la carrera de Buenos Aires, que es importantísimo para Chile, porque mucho más importante para Chile que para Buenos Aires, ¿no? Porque entonces Chile a partir de ahí va a tener una carrera, digamos, ya no sometida a los intereses de los comerciantes porteños, sino va a tener la posibilidad de sacar, ¿no?, plata y oro a través de una estructura institucional del imperio, el correo, ¿no?, que era al final del día, lo comentábamos con Nico, bastante barato movilizar la riqueza, bastante barato. Es decir, mucho más barato que invertir en comercio. O sea, es interesante porque el correo abrió la posibilidad de que esa liquidez de las economías americanas pudiera transferirse, ¿no? Primero, velozmente, después, de manera segura, y tercero, de manera barata. Son tres elementos sustantivos de la circulación. Obviamente, no iban a cambio de nada, ¿no? Estamos hablando de mecanismos económicos, estamos hablando de un trade-off, estamos hablando de una circulación que disminuye los costos de transacción de la circulación de la riqueza, pero que está inscrita, por supuesto, en un tejido económico, ¿no?, de integración de los mercados. Quiero que se me entienda ahí que no estoy hablando, ¿no?, de las venas abiertas de América Latina. Tal. Estamos hablando de otra cosa más problemática, más seria. Con todo respeto. Bueno, ¿qué características tienen ay, no sé si puedo mover el... Sí, lo tomas, lo ya a la izquierda. No. A ver. Bueno, lo puedo minimizar, ¿no? Ahí está. ¿Qué nos dice este libro, no? Este cuaderno empieza en 84 pero termina en 90. ¿Qué nos dice este libro? Primero, los datos que nos da importantes. Bueno, los registros del navío, es importante porque uno puede ver la velocidad de la circulación. Estos registros de navío están también las partidas en Coruña, en Cádiz, ¿no? Y nos da el registro del navío, el número del viaje, el capitán, luego nos da la rutina de la carrera, ¿no? Pero tenemos la carrera de mar y la carrera de tierra. Esto es importante, ¿no?, porque nos va avisando de las carreras con las que llegan los metales al puerto de Montevideo. ¿Quién despacha? ¿Qué caudales? ¿De qué características? Oro, plata. Oro, por supuesto, en doblones, plata, en pesos, pero no solo, tejos de oro, también piezas de plata, ¿no? Plata labrada. Los nombres de quien los demanda, su vecindario ocasionalmente, y los terceros que son importantes, que son los intermediarios, ¿no? Es decir, aquellos que no son los destinatarios en estricto sentido, pero que intervienen, que son agentes, y esta es la parte importante para trabajar como grupo, ¿no? Que eso es algo que tengo un poco hacia futuro. Las plazas de despacho y las plazas de destino, ¿no? Es donde va registrado el destino. Y además, piénsenlo en el siglo XVIII, que tenía una absoluta modernidad. O sea, va a una oficina de correos, ahí la puede recoger a quien va consignado, o uno, o dos, o tres, ¿no? Y eso para el historiador es fantástico, nos está revelando no solamente esa relación binaria, sino también todos los intermediarios que hay en el camino. O sea, madejas de intereses que están implicados. Bueno, el oro que doblones, siempre se hace relación cuando va en doblones, la equivalencia con pesos, los tejos, las joyas, el oro quintado, también el ensayado, y todo convertido en valor de pesos de 8 reales. Nos hicieron el trabajo en la época, ¿no? Con lo cual podemos sacar totales, ¿no? Totales y combinar los datos. La diversidad de platas que circula, ¿no? La plata doble, o sea, la plata fuerte, la plata quintada, previamente sin labrar, la plata columnaria, las monedas que se están retirando de la circulación, ¿no? Y los llamados pesos fuertes.
El término en que se envía digamos, los valores, ¿no? Por cuenta y riesgo del despachador o del intermediario, del destinatario, ¿no? Y esos nombres que decía que son importantes, ¿no? Que nos permiten hacer madejas de intereses. Los puertos de destino tránsito, por supuesto, los puertos son La Coruña y Cádiz. Como saben, alternativamente era, ¿no? Les bloqueaban unos, iban al otro, salían del otro, ¿no? Les bloqueaban el otro, tal. Entonces, eso también es interesante porque hay registro de la incertidumbre de la circulación, ¿no? Pero también de las alternativas de la circulación. Y los derechos que pagan, que como decía, eran realmente menores. Son derechos que vale la pena considerar, pero bueno, no son tan esenciales para el problema que me he planteado, pero no es un registro que haya que dejar de lado. Bueno, y aquí empiezan los problemas. A ver, las salidas de metal que nos estaban diciendo, ¿no? Como se puede advertir ahí, hay una inflexión importantísima en los años 80. Voy a sacar esto, no se alcanza a ver, ¿verdad? Esta, ¿cómo la saco? Bueno, 85, 86. 86 está la inflexión fundamental, que es como pueden ver ustedes, es una inflexión. Primero, como se advierte, entre 84 y 86, obviamente es una muestra pequeña que corresponde a ese libro, pero tenemos el resto de los libros, ¿no? Y ahora encontré más acá, por lo menos disperso, ¿no? Con Nico trabajamos eso. Lo que vemos entre 84 y 86, 86 es fundamental. 86 ahí hay una inflexión donde hay una concurrencia entre la exportación de la plata y el oro, ¿no? Y hay un cambio sustantivo en esa exportación. Ahora, bueno, ahí lo que pongo es esta cita, creo que es de Carmagnani, ¿no? Un poco para empezar a discutir la idea que él tiene de la producción local, de esos momentos o décadas en las que él señala que la producción se estanca, ¿no? Y la producción también se acelera, ¿no? Crece. Yo creo que los datos están mostrando otra complejidad. O sea, por un lado, nos están hablando de la señal que reciben los exportadores chilenos del momento, de la oportunidad, del coste de oportunidad de exportar respecto a retener, ¿no? Y eso es una cosa importante porque lo que vamos a ver es ahí una enorme capacidad de la economía chilena para exportar lo retenido. Ustedes ya me dirán si esto va a responder a una desmonetización o en realidad a una necesidad de realización de los metales, ¿no? Bueno, este es en el caso de oro y plata, y en el caso del oro es mucho más interesante este brinco, ¿no? Porque parece que, por un lado, hay una falta de consistencia entre lo que Garmagnani manda como el producto, es esta línea discontinua, horizontal, ¿no? Que es la producción de oro, y luego esta línea vertical, ¿no? De salida del oro, espectacular, ¿no? ¿Qué nos sugiere un poco esto? Nos sugiere que hay una economía que previamente estuvo reteniendo el oro o lo estuvo expulsando quizá por Lima, ¿no? No sé, ahí ustedes me ayudarán a entender. Pero hasta donde yo sé, el oro que se exportaba a Asia era mínimo y no se exportaba en moneda, no circulaba. Se exportaba, ¿no? En tejos, en lingotes, etcétera, que lo labraban en la India, por ejemplo, ¿no? Entonces, la moneda de oro no es tan apreciada como la moneda de plata. En la economía atlántica sí, porque en la economía atlántica es una reserva de valor, ¿no? O sea, corresponde a una tradición de la reserva de valor en oro, ¿no? No solo de los estados, sino también de los particulares. Entonces, ese salto, digamos, a la exportación de oro, mi impresión era que hay una acumulación de activos del oro y que encuentran en ese momento la oportunidad de expulsar el oro, ¿no? Y eso es importante porque, como ustedes saben, en esa relación 1 a 16, ¿no? La densidad de valor del oro permitía también una mayor escala del comercio. O sea, grandes compras, ¿no? Grandes introducciones.
Vamos trabajando en el terreno nuboso de las hipótesis. Bueno, ya entrándole un poco al análisis de todos los lugares de origen del oro que llegaba a Montevideo, de todos estos lugares llegaba oro. Obviamente, la sorpresa que ustedes van a tener es que el oro de Potosí, no, ya sabemos que es un oro asociado a la plata, ¿no? Es mínimo, pero todo lo demás, ¿no? Es prácticamente irrelevante, ¿no? El oro que está saliendo por el Atlántico es oro chileno, no es oro alto peruano. Y la historiografía nos había contado otra historia, ¿no? Y además nos había contado una historia con un peso marginal menor. Y aquí tiene un peso bárbaro. ¿Sí? Esa es la valoración que viene en el puente, ¿no? En el libro. Sí. Porque todos los pesos están pasados a 16. El tejo está valuado en pesos de plata, de 8 reales, ¿no? Todos pesos de 8 reales. O sea, eso es, o sea, peso fuerte, ¿no? Entonces, nos permite hacer las comparaciones, independientemente de la manera como se presente el oro. ¿Te podemos interrumpir un poquito? Desde luego. Porque Mauricio ya sabe más de esto que yo y es el que más sabe en este momento, quizá, no sé si alguien más se ha metido en eso, pero ¿te coincide, Mauricio, sobre esas citas? Son espectaculares. ¿Qué piensas? Sí, pues, totalmente. La producción de oro en Sudamérica está en Nueva Granada y Chile a finales del 18, por lo tanto, no nos sorprende que el oro sea de Chile. Potosí o Lima se produce un poco en Chile. Ahora, sí, también comparto mucho de que Chile no retiene tanto. Está bien, ¿no? Al menos lo que he investigado tiene que ver con el periodo posterior, 1850. Y claro, ahí Chile también destaca básicamente por el sistema portuario, por los servicios, por su producción metálica. Pues tiene mucho sentido que eso sea un poco lo que se está reflejando, continúe de esa manera. Ahora, lo otro que quería mencionar es que tú dijiste que claro, todos los registrantes son fuertes, ¿no? Pero por lo que he visto, durante el siglo XIX hay un tema que el peso fuerte como moneda se transa con premio. Sí, igual en Asia. ¿no? Pero acá en Sudamérica también. Entonces aquí se creó una dualidad. Yo tengo algunos registros de que, realmente, en los 40, por ejemplo, la Real Hacienda aceptaba las monedas de oro también con un premio del 5%. Entonces, cuando entraba en el registro de la Hacienda, ya no entraba con un peso, estaba con 1,05. Entonces, claro, aquí el tema del sistema monetario, sí, efectivamente esta moneda era la base de un, creo que también es un tema que es interesante a discutir. Ahora, todos estos flujos creo que tienen mucho sentido cuando se está produciendo en Chile, en lugar que tenga la producción de oro, y en eso no me sorprende. Por otra parte, la gran innovación en términos de lo que entiendo, las comerciales, que ya lo mencionaste, ¿no? Las carreras hacia Argentina, cuando antes, 1650, 1700, la producción chilena se iba a Lima, y de Lima a Panamá, y de Panamá por claro, tiene sentido que por acá esté. Ahora, como mostraste que había una diferencia muy grande entre la producción producida y lo que llamamos de video, eso también está asociado a que estamos en Lima, un mercado muy grande de absorción de oro. Que mucho de lo que se producía en Chile para hacer una intensiva se repasaba en Lima. Y cuando se abre la carrera de Buenos Aires, empieza a fluir bastante bien. O sea, tú sugerirías que el oro de Potosí, de Cusco, de Tacatacatá, todo eso llega por Lima y viene por Valparaíso. Con la plata. Entonces, algo salía de ahí. Sí, sí. Solamente que esa diferencia que hay entre la producción de oro, como está por Carmiñani, y el ascenso que tú ves de las salidas por Montevideo, probablemente tiene que ver con una redirección del oro de Chile, que antes iba a parar a Lima, ya. Y posteriormente la Argentina, bueno, probablemente
una nueva ruta hacia el mercado. Pues, no necesariamente, se producía en Chile, ¿no? Solamente hipótesis sería que hay una cierta tumba de oro En Lima. Sí. está parando ahí, no se mueve. Posteriormente es probable que se pueda mover una vez que se abre el mercado atlántico, la independencia, ¿no? Pero en el sistema colonial quizás, sí, puede ser que el oro tradicionalmente se producía y va a parar allá. Dime una cosa, ¿el 5% del premio era en Lima? Me he visto una cotización fundamental, la única fuente que tengo es el estudio de las Pero de palabras. acá, sí. Y ahora el ministro de Hacienda, ¿no? En los 40, mencionaba que ese premio del oro, la hacienda chilena, era lo que se hacía tradicionalmente en la colonia y se hacía de igual manera en Perú, en Bolivia y en cualquier otra parte. ¿No? Era porque era un debate legislativo en 1840, estaban criticándole esa aceptación del oro, que lo estaban utilizando más. Yeah. Y el registro se defiende con que esto pasa en todas partes y la tradición colonial pasa en Perú, Bolivia. Te lo pregunto por lo siguiente, porque evidentemente no aparece el premio en los registros del correo, ¿no? Ese es un arreglo entre particulares, ¿no? Muy probablemente entonces el premio haya sido mayor. Bueno, o sea, muy probablemente el premio en España era mayor al oro que en el Perú. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, tú lo subirías, vamos a, ¿no? A poner un número solo para orientarnos. Tú lo subirías un 50% más. Aquí la mención, 7, 8, la 9. mención pasaba del 10 al 15%. Del 10 al mucho, como mucho. Y según mi cálculo, no del premio al oro, sino el premio al peso fuerte, cuando el peso chileno era valorizado como peso fuerte, le sumó el premio y el tipo de cambio con la libra, por ejemplo, calzaba perfecto con la razón legal entre las dos monedas. Entonces una suerte como de ajuste que había entre las transacciones de cuenta y las transacciones que eran propiamente físicas. Entonces, claro, una vez que la moneda era acuñada, lo que rendía era la diferencia legal entre el oro en Europa versus el oro en Chile, en América. Y claro, ahí no me acuerdo exactamente cuánto era en Europa. Me imagino que era algo así, como de 14-1, algo por el estilo, ¿no? O más, la verdad es que no me acuerdo. Pero claro, pero el premio era algo que se daba acá, subvalorizando la moneda de cuenta. ¿No? El premio lo hacía ajustarlo a lo legal. La moneda física se transaba como legalmente debería y la moneda de cuenta era para transacciones que se hacían un poco a crédito, a fiado, o otro tipo de sistema. Al menos esa es mi hipótesis, porque yo lo que he visto son los números, no he visto la confirmación cualitativa de que alguien me diga esta transacción la hicimos así, ¿no? Las cartas de los comerciantes. Claro, eso ahí podría está. confirmarlo. Ahí está. Sí, eso es algo que he podido ver. ¿Tú dirías que estos números podrían validarse como un piso del movimiento de valores? Del movimiento de valores respecto a qué? O sea, en torno a producción se ajustan bastante por lo No, o sea, piso del valor del oro, circulación. O sea, es un piso al que se le puede imputar un 10, un 15% respecto a lo que la fuente nos está diciendo, por una razón, porque por un lado, como tú sabes, bueno, hay una razón legal, dices, ¿no? De 1 a 16, entonces la contabilidad de 1 al 16. En el caso de la moneda, no hay caso, tiene que ser así. Pero cuando llega a Cádiz o cuando llega a Coruña, entonces se puede aumentar el valor en ese porcentaje. Si consideras que tanto los derechos como el despacho, ¿no? No alcanza el 5%, o sea, el premio compensa y te da un plus, ¿no? Sobre la moneda que recibes en Coruña o en Cádiz. Para este periodo en particular no sabría, no he visto precios allá en España. Lo que hice fue el cálculo para comparación con Gran Bretaña en 1820, 1830, y específicamente el peso fuerte más que el oro. Pero capturan el oro americano los ingleses. Sí, absolutamente. La cosa es que no se sabe muy bien en magnitud, porque el oro es muy fácil de contrabandear, es muy fácil de esconder, por lo tanto, y tampoco nadie quiere saber, nadie quiere comunicarle ni al Estado ni a nadie cuánto oro tiene.
¿no? Entonces, todos los registros comerciales subvalorizan, o sea, siempre se ve que se transa mucho más plata que oro, pero no sabemos realmente cuál es. Ya, ya. Pero en cuanto a los costos de transacción del movimiento de un lado a otro, la verdad es que el costo de transporte del oro en plata, porque es muy bajo volumen, muy barato. Sí. Lo que va a ser más grande es el costo probablemente del seguro, por si hay robo, piratería, algo por el estilo, y al menos lo que yo he visto con el mercado británico en 1820, no alcanza, o sea, es un margen muy pequeño, o sea, hay un arbitraje que se mantiene y es muy grande. Uno puede ganar 20% de valor a la exportación y lo que voy a gastar de afuera en arancel o seguro es muy pequeño. Así es. Al menos es lo que yo he visto con eso. Sí, muchas gracias. Esto es lo que quería, ¿no? Es decir, empezar a pensar juntos el tema. Y pues, Sí. para cualquier conversación, intermisión, se usa este microfonito porque en la grabación después no se escucha lo que dicen los que está más lejos. Entonces el micrófono le permite que se escuche después la grabación que va a ser subida. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más sobre este tema? Lancemos hipótesis, a ver, ¿qué les dicen los datos? ¿Tienes Sí. datos de comerciante? ¿Algo así? Sí. No, más que nada, tengo muchas dudas. ¿No hay que quitar nada? Cuando está en verde, Ah, ya. O sea, es que estaba pensando también en lo que tú decías, Mauricio, pero así como la tiro como a la mesa, pero es imposible, según tú, que sea al revés, que sea oro que venga del centro del virreinato. Yo diría por la estadística de producción que he visto, que es bastante feo, ¿Ya? muy robusta, sería imposible por el nivel de producción que tendría, al menos los minerales, estudian minerales en el siglo XIX, hablaban de que la plata producida en Potosí y en Perú tenía más bien, se mezclaba con estaño, mientras que la plata producida en Chile generalmente salía con oro en la mezcla, ¿no? Entonces, en Chile no solamente habían vetas de oro propiamente tal, sino que la plata también dejaba algo de remanente de oro al sacarla. Eso no pasaba tanto, ¿verdad? Yo soy del norte chico y familia minera y la plata siempre sale con algo. Y eso no pasaba en el Potosí y en Lima. Había algo de producción que yo diría que no es despreciable, por lo que he visto, pero probablemente era menor a lo que se producía en Chile. Eso por lo que he visto más, pero un poquito más tarde. Es que estoy pensando, como viéndolo desde el punto de vista de lo que yo he visto en las cartas de comerciantes, que yo he trabajado más que nada comerciante y no tanto como los flujos o los flujos en sí o las series, sino más bien como estos intermediarios, más bien pensando que justo coincide más o menos, creo, con un momento en el cual estos ya no son los chilenos, los, por decirlo así, los que se endeudan con los del centro del virreinato, sino que más bien es al revés. Entonces tendría que ser gente que está pagando a los intermediarios que tiene en Valparaíso o en la costa de Chile, pero principalmente en Valparaíso, que están aún, por decirlo así, más conectados con Europa que ya los del centro del virreinato. Y coincide, de hecho, con lo que han mostrado varios trabajos, incluyendo de hecho el de Juan José Martínez con Celia Casen, de una especie de boom, por ejemplo, de traída de esclavizados desde el otro lado, que bueno, también lo ha mostrado Borucki, y hay varias documentación, digamos, que lo prueba, que prueba eso, de Trucio, de Reynolds. Entonces, eh, mi duda es esa, porque mi duda tiendo a pensar que sería al revés si lo miro desde el punto de vista de los comerciantes. Eso es lo que me... Eso. Yo no estoy seguro, digamos que estoy especulando un poco respecto a lo que Perú, sobre todo de la posición que tenía al principio de la colonia y la transición a su periferización, ¿no? Pero también está el tema de que estas monedas, o sea, se utilizaban porque se conservaba la forma y el valor mucho tiempo. Entonces, es posible que el oro que se había acumulado en Lima posteriormente empezara a fluir afuera. No sé, son hipótesis. Entonces, pero creo que es totalmente válido lo que tú mencionas. Sí, de hecho, me acuerdo de una fuente de los años, fin de los años 30, del cura Juan Gualberto Valdivia, que es un personaje importante de la política alto peruana,
propósito de la guerra contra la Confederación, pero él hace un recuento, digamos, menciona lo que pasaba a fines de la colonia y dice que ya a fines de la colonia todo fluía hacia la Capitanía General de Chile y que, bueno, los chilenos estaban, en el fondo el conglomerado mercantil chileno estaba un poco ejerciendo una suerte de repartidor de las mercancías en ese último momento del siglo XVIII que tendería a coincidir con esto. Entonces ahí habría que ver si los comerciantes, habría que empezar a sumar carta por carta, digamos, qué es lo que podría arrojar un poco ese resultado. Así lo veo yo. También comentaba, por ejemplo, la serie de Arequipa, igual me parece un poco, o sea, hay cierta disparidad, no sé si disparidad, ¿cómo decirlo? De 4.000 y tanto, casi 5.000 a 460 y tanto, ¿qué pasa ahí? Eh, parecería que fuera más importante que la de Potosí en un momento, eh, no sé. Eh, Sí, está interesante. está interesante para desafiar incluso la interpretación de los siglos. El hijo de Trucios está en La Paz. Lo tiene como agente. Yo hoy que estuve viendo Cartas. sí, en las cartas. ¿Cómo se llamaba? Pero salen las cartas. Sí, Joaquín. Y salen más, no sale solo en La Paz. Van moviéndose. Se va moviendo. Hay otras de Arequipa, sí, se está moviendo. Yo creo que él captura oro. Captura oro y se lo está enviando al padre. Como iba contra el reloj, entonces ya veía la firma y me seguía. Pero ya que examine las cartas, a lo mejor nos podemos comunicar y hacerte preguntas sobre eso, sobre la conducta de los comerciantes. ¿Tú trabajaste en lo de Reinal? Sí, tengo ahí acumulado una importante Me carta. dijo hoy tu amigo del archivo, ¿no? Que el chico joven del archivo, Pedro. Bedel del archivo. Sí. Don José. Don José. No, don José, el otro más joven. Pedro. Sí, Pedro. Pedro me dijo, veo que estás muy entusiasmado con Trucios, pero tenemos otro archivo que te puede ser útil, pero ya no me alcanza, en otra ocasión, exacto. Entonces me decía que eso llegó así como un stock, que no hay instrumento alguno. Pero entonces, bueno, te consulto, y si tienes algo escrito, por favor, házmelo saber. Preliminar, digamos. Creo que yo no lo encontré, yo lo recuerdo. Que son como, los volúmenes en realidad son como los legajos del archivo general de India. O sea, hay muchas cosas dentro de una cosa y cada vez mejorcita. Sí. Pero a ver si podemos ver estrategias, ¿no? Donde tú ves repetidas ciertas decisiones o consejos. Haga esto, haga esto, haga esto, ¿no? Eso, yo creo que en eso Trucios y otro podrían tener una estrategia muy clara. Y generalmente siempre eso de haga esto, compre esto, qué sé yo, está bueno este precio de esto, es siempre desde el Río de la Plata hacia acá. Exacto. Pero de la casa ven a comprar, por ejemplo, a la costa de África, que es impresionante, bueno, en Reynolds aparece eso. Él compra directo, tiene barcos en el Río de la Plata. No, él se asocia y desde el Río de la Plata, desde Montevideo, de hecho, va hacia... Entonces... Es que es el punto Montevideo. O sea, el costo de transacción con los porteños es alto. Sí. Y es mucho menor, es mi impresión, con los montevideanos. Entonces, por eso se produce ese vínculo de confianza, ¿no? Sí. Lo que me decía Luis Aguirre, este chico que está trabajando, pues, él empezó a trabajar en el Consulado de Comercio de Montevideo, que es tardío, ¿no? Que es otra generación de comerciantes. Pero me decía, es que no reconozco a ningunos, o son los padres o los abuelos de los comerciantes que yo trabajo. Entonces, ahí hay una oquedad, porque no hay información mucho sobre este grupo de comerciantes que negocia con los chilenos, que son los intermediarios de los chilenos, que son los que les garantizan la llegada del oro y del metal y que se embarque. Entonces, no sé, quizás eso es lo que hay que buscar en las cartas, ¿no? ¿Quiénes son sus agentes? No porteños, sino... Digo, Basavilbaso es el que controla todo el circuito, ¿no? Lo vas a encontrar. Pero hay personajes menores que están en Montevideo, ¿no? ¿El consulado de Montevideo del 94, 95? No, es mucho más tardío. Más tardío que el de Chile, entonces. Sí, claro, y el de Veracruz y Guadalajara, el de todo después, mucho después, ¿no?
Por eso la coalición que se integra alrededor del consulado, ¿no? Va a ser generacionalmente distinta a los comerciantes que en 1795 están impulsando una política de libre comercio, ¿no? Entonces yo creo que en estos años 80, a ver, también aquí, o sea, la expectativa de un consulado no existía. Eso empieza en los 90, 91 por promoción de la corona, a través de los virreyes, ¿no? Pero en 84 nadie tenía la expectativa de que se iba a tener un consulado pronto, ¿no? Mucho menos los porteños. Entonces, Y una pregunta, pero usted aparte de este cuaderno, ¿revisaron también paralelamente como cartas de comerciantes o alguna chilenos, no, de aquí, digamos, de de Montevideo, Montevideo, alguna comunicación o alguna, no, porque me parece que hay una guerra también a fines de esta, en los 80, sí, sí, claro, con Inglaterra hay varias, Sí, hay varias. varias, hasta el 96 me parece, si no me Sí. equivoco, sí, Sí, desde luego, por eso te digo que tienen dos puertos, ¿no? claro. O sea, ¿cuál es la ventaja del correo? A diferencia de los barcos mercantes, que son más ligeros, que son más rápidos, no son como clippers, ¿no? Y que tienen varias rutas, ¿no? Y además están dirigidos por marinos militares, ¿no? Entonces, el correo llegaba rigurosamente. Solamente en esos años, 2 carreras están interrumpidas por la guerra, pero zafaban, se colaban, ¿no? Esa es la ventaja del correo para el envío de caudales, que yo creo que lo van a advertir claramente, dicen por aquí, ¿no? Hay un libro que me estaba acordando, lo busqué, de hecho, también del Centro de Estudio Barorana, que no sé si lo conoce, que es sobre, específicamente, no es sobre estos temas económicos, pero el de José Aranea Riquelme, de hace algunos años, que es sobre la reforma imperial y los correos. Eso también se puede descargar. Te lo agradeceremos. Sí, de la misma colección que el de Carmagnani, de los negritos, ¿Lo publicó pero en la biblioteca? sí, pero está en PDF también. PDF, Sí, mejor. sí, sí. Así que todo eso le puede Sí, ser. bueno, te agradeceré el despacho. Otro discípulo. Estamos haciendo negocio. Te lo remuneraré con todos los PDF que te interesen de la historiografía mexicana. Bueno. Bueno, entonces aquí estamos empezando con problemas. Y esto es un diagrama de pastel que de alguna manera representa los datos anteriores, ¿no? Y ahí un poco aventajo la hipótesis, ¿por qué por ese puerto? ¿No? Que es un poco de utilidad, o sea, de costos de transacción bajos, ¿no? Y también significa una posibilidad de usar este puerto alterno para la introducción. O sea, todas las mercancías primero recalaban en el puerto de mar y luego en el puerto de río, ¿no? Entonces, yo creo que habría que investigar si la salida de toda esta plata y oro, ¿no? Tiene como contraprestación la introducción de mercancías en derechura, ¿eh? Eso es. Hoy vi una carta de Trucios en donde uno de sus corresponsales, etcétera, le dice, hoy en la madrugada llegó a Buenos Aires los tercios que usted compró en este video y siguen, ¿no? O sea, los bajaban de la lancha, los subían a las mulas, a la carreta y vámonos, ¿no? ¿Por qué de madrugada? No sé, a lo mejor es una casualidad, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver también con escapar a la garra de los comerciantes porteños, ¿no? Es decir, él además tiene, lo que también me pude dar cuenta es que Trucio siempre tiene a un empleado que va acompañando a las mercancías, ¿no? Y al correo, de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay ahí, más bueno, de lo que era la frontera de los indios y tal, ¿no? Hay también una guerra entre los porteños, ¿no? Los chilenos y los montevideanos son aliados de Chile. Pero no podemos sacar esa conclusión todavía, no es indiciaria. Hay algunas cosas sí que te están diciendo eso. Ahora eso de la carreta es interesante porque la otra vez encontré, bueno, la había visto hace un par de años, hay una carta del fondo este Reynolds donde dice, bueno, puedo enviar
a los negros los puedo enviar caminando, ¿sí? Que lo hicieron en algún momento, una locura, porque es una especie como de Middle Passage, pero terrestre, muy terrible, pero dice, no, lo voy a mandar en la carreta, algo así como con la vitupería y cosas que usted también está esperando. Entonces, ahí, en el fondo, llevan en carreta porque también llevan a las carretas a los negros y llevan también otras cargas, o usaban a los negros para llevar las cargas en la carreta, o, en fin, entonces, están llevando como varias mercancías, digamos, al mismo tiempo, digamos, no solamente los africanos esclavizados, sino que junto con ellos también otra mercadería. Ahí también. Aunque me impresiona es que la información llega más rápido por la cronología de las cartas y la respuesta. O sea, yo creo que el correo tiene como una autonomía de circulación, ¿no? Muy rápida. Mira, cuando trabajé esos barcos que llegaron de Cantón y de Calcuta, ¿no? Trucios sabe en 2 semanas que llegó. Le avisan, 2 semanas. Desde Montevideo. ¿No les parece muy rápido? ¿No? ¿No? Y entonces compra mercancía asiática. Porque fue una recalada totalmente accidental, digamos, por la guerra, ¿no? Los 2 barcos que iban a Cádiz recalan en Buenos Aires y llenan de mercancías asiáticas el puerto. Pero luego vienen los ingleses atrás. Entonces había que sacar la mercancía. ¿No? Interesante ese episodio. Bueno, el tema de la plata. Aquí, como ven, creo que por alguna razón Carmagnani subestima el output de la plata. Esos son los datos de él. A mí me parece un poco extraño, a menos que la plata que está arribando o que está saliendo por Santiago es una plata alto peruana, ¿no? Probablemente ¿Eso prueba tu hipótesis? o sea, claro, probablemente que esto ni siquiera probablemente alto peruana, porque al final del siglo XVIII empieza a producir mucha plata Cerro de Pasco en Perú. Sí, claro. Y de hecho Cerro de Pasco supera eventualmente a Potosí en la producción, y hacia el final del siglo XVIII, incluso durante el principio del siglo XIX. Entonces, muy probable que, o sea, Carmagnani probablemente subestima la plata porque él la saca solamente del quinto que se pagaba en la Casa de Moneda, ¿no? Lo que se producía en Copiapó y salía por La Rioja o por cualquier otro lado, quién sabe, ¿no? Pero es muy probable que incluso así la plata haya salido, sea peruana o alto peruana, la que está saliendo por Chile, no necesariamente nacional. Incluso plata mexicana que llegaba. Sí, había algo que viene por Acapulco. Yo he visto la estadística que Chile empieza a recopilar con 1840, muestra un poco de dónde viene la plata, y claro, principalmente es de Bolivia y Perú, pero aún así un tercio, un cuarto de la plata que es exportada viene de México, no deja de ser. El trigo lo pagan con plata, claro. El trigo chileno lo pagan con plata, ¿no? A veces se habla de que era trigo por azúcar, sí, pero probablemente yo diría que los comerciantes no hacían ese trueque, sino que esto es especulación. Sí, probablemente tú lo has visto. Esperaría que mandan trigo para tener plata. Que esa es la forma de tener riqueza para poder. Sí, de hecho, especular con el precio. Así que eso explica que si fuera solamente una cosa trueque, no. Sí. Claro. O se están jugando con el precio del trigo en Lima. Claro. En Valparaíso. En Valparaíso. En Valparaíso lo copiaban, lo demoraban. Vicuña Maquena. Sí, no, Vicuña Maquena. Una vez trabajé en el prócer. Sí, trabaja ese muestra, porque como odiaban la colonia, solían hablar mucho de eso, que en la colonia había todo un manejo de la bodega, cuando Salazar igual lo habla, en el orador. Ya, ok. El tema es que almaceneros y comerciantes comercializadores con el Perú no tendían a ser exactamente los mismos, salvo en algunos casos, pero se ponían más o menos de acuerdo. Eso era un poco bueno, hay un trabajito que hace un par de años que encontré eso, un poco de un episodio de especulación de 1804, y finalmente eso como que jodía a los
al final consumidor peruano, digamos, al que iba a comercializar finalmente porque tenía que venderlo más caro. Pero el socio peruano, entre comillas, en realidad era un socio de un paisano, era un paisano vizcaíno, un paisano montañés que estaba en la misma, digamos, que el comercializador de Valparaíso. Sí, Eran paisanos. sí, sí. Entonces, no. Me pregunta Mauricio, esa plata exportada que estamos dando, Antonio, que es mucho más alta que la que registraba Oscar Mañana, te coincide con los montos que están llegando a las capitales atlánticas. Difícil decir para Yo este supongo que esa periodo. plata que estamos usando es la clase construida. No tendría por qué coincidir con la registrada. O sea, claro, en primer lugar, todo lo que pasa por cordillera es más difícil un poco de registrar, ¿no? Porque es más difícil controlar. Pero ahora, yo no he visto estadísticas internacionales de movimiento de plata para este periodo, 1780. Lo más temprano que tengo es 1915, cuando estamos en guerra napoleónica, por lo tanto no hay entrada a Europa por América, muy poca. Lo que tengo es de Francia. Dime una cosa, ¿y el pico de 240,000 pesos No me llama. respecto a a lo que tú has visto más en el 19, que ya está más regular? No me llama la atención. Yo diría que los montos son similares a los que esperaría la exportación posterior que se da para el Paraíso, Francia, por ejemplo. Yo diría que puede llegar a esos valores 200.000, 300.000. Y ahí se normaliza, ahí, ¿no? Claro, porque, o sea, tenemos 19, posteriormente a la independencia, Francia empieza a importar mucha plata. Que para el sistema monetario. Sí, empieza a absorber básicamente todo, parte por las reformas que hicieron allá, etc. Pero es un ascenso rapidísimo hasta 1825 y de ahí se mantiene estático. La entrada no aumenta mucho, pero todo viene de Oriente, ya viene de probablemente México, había una operación británica. No, quería saber, a ver, un poco cómo se puede comportar. Voy a trabajar los datos hasta 90. Aquí no alcancé a trabajarlos para este texto hasta 90, ¿no? Pero después de 90, ¿qué pasa? No sé. Claro, por las guerras probablemente se va a cerrar Sí. hasta volver a abrirse posteriormente a la independencia con esta explosión por Gran Bretaña. Pero saldrá por Paraíso toda esta plata. La ruta de Cabo de Hornos se empieza a abrir a finales del siglo XVIII, pero al parecer no es tan transitada porque se prefería el camino a tierra, porque el Cabo de Hornos es muy complejo. Sí. Posteriormente a la independencia, mi hipótesis es que con el quiebre del virreinato de La Plata y las producciones pequeñas republiquetas que iban cobrando aduanas cada una, Jujuy, Tucumán, Córdoba, la ruta argentina pierde favor, entonces vuelve el tránsito pacífico, pero por el Cabo de Hornos a través de los británicos. No, y ahí le ponen cobre al casco de los barcos y todo eso, mejora la navegación. Pero aún así, en ese momento, el cobre chileno era menor a la plata y el oro que salía. El cobre se va a volver más importante la segunda parte del siglo. Sí. Pero ya lo que vi en Trucios es que empieza a negociar cobre. Se está trayendo cobre a... Sí. Y ahí está eso. Si no recuerdo este escándalo que hubo con las fragatas Scorpion, que era un artista estadounidense, él estaba contrabandeando cobre, no plata. Sí, lo captura, ¿no? Sí, lo capturan y matan a su hicieron una hacienda, una cosa media bien y posteriormente uno de los más medidos termina siendo un prócer de la independencia de Concepción. Lo capturaron en una prisión. Claro, Roosevelt, digamos. Y claro, lo interesante es que el mercado del cobre no iba tanto a Gran Bretaña como el de la plata. Estados Unidos está absorbiendo mucho cobre y eso se discute un poco menos, porque cuando se habla del cobre en el siglo XIX se habla con Gran Bretaña, pero al menos en las tácticas geológicas es básicamente mitad y mitad. Por el Pacífico.
no por el Pacífico, porque Estados Unidos en ese momento era también Chile, que iba entre los Apalaches y el Atlántico. Yo pensaba que el 19, tú que en los 40. No, a principios del 19. Ah, ¿no? a principios, Y sí. de hecho, yo diría que probablemente se empieza ya con el comercio neutral, los balleneros estadounidenses que empiezan a llegar, y probablemente eso debe empezar en 1790, con algo de cobre huyendo hacia Estados Unidos. Sí, hay un trabajo, bueno, los trabajos también a propósito de lo que tú mencionas acá, de Michel Lacoste también, que hay bueno, este mes va a salir un libro coordinado por Alex Ovalle y por quién habla, sobre Chile borbónico, que son varios temas de distintas cosas sociales, todo del largo siglo XVIII chileno. Ya hay un artículo de Michel Lacoste que es sobre la abertura del mercado global desde Chile, ¿no? Con cobre justamente y los balleneros. Entonces ahí ¿Lo vas a publicar en qué editorial? ese libro va a salir ahora, espero que a fines de este mes, por editorial de la Universidad de La Serena, Universidad del Norte de ¿Solo Chile. impreso? ¿Ah? ¿Solo impreso o digital? ¿Le puedo mandar una copia digital o puedo conseguir una copia? Porque ahí viene un artículo. Sí. Flujo de A propósito aprovecho de decir la noticia también, digamos. Muy bien, Ese es magnífico, sí, me interesa mucho. A propósito, sí, esperamos en Santiago, o sea, vamos a hacer una primera presentación ahora en la jornada de historia regional en la Universidad de La Serena, que es la universidad, digamos, que publica el libro, ¿no? La editorial, y luego esperamos hacer como corresponde una acá en el Archivo Nacional acá en Santiago, después, digamos, ¿no? Bueno, mándalo y les hacemos un comentario digital. Ahí viene un artículo sobre, o sea, es un libro que viene con varios temas, no solamente economía, hay un trabajo sobre Inquisición, hay un trabajo sobre varias cosas, digamos, sobre élite, pero bueno, al fin. Pero los trabajos de Michel Lacoste también son Sí, la a conozco. propósito, sí. Muy bien. El mercado global. Sí. Bueno, magnífico. No sé si cuánto tiempo requeriría, porque estoy pensando que, bueno, como hemos ido discutiendo mucho, le hemos quitado tiempo, pero también... No, está bien, era la idea. Sí, prefiero, ¿no? No, yo prefiero que me interrumpan y que me... ¿No? No sé qué términos nos vamos a dar, porque Lo que tú digas. ser las 6, si les parece... ¿Nos van a correr de acá? Sí, nos van a sacar, voy a preguntar. Ok. Pero trabajemos con la hipótesis que estemos hasta las 6:15, ¿les parece? Bueno. Sí, Nos quedamos de ocupas. Ok. Bueno, este es lo de La Plata. Sí. Este es lo de La Plata y bueno, un poco se confirma esa hipótesis que decíamos, ¿no? Del carácter marginal de los lugares tradicionales de La Plata y la importancia que Chile va a tener con un equivalente, ¿no? En términos proporcionales. Que esto es un poco visto, ¿no? Obviamente se trata de, creo que mayoritariamente, liquidación de importaciones, desde luego, ¿no? Y luego hay pequeñas remisiones, ahora las vamos a ver, ¿no? Bueno, a ver, los que trabajan comerciantes, estos son los que yo veo. Ahora díganme, who's who. Más importante. Es consistente. Ramírez de Saldaña, que ya Nico encontró su testamento y que lo dejó a Nico como heredero de su memoria. O sea, este grupo para ustedes es la cresta de los comerciantes de Santiago. Sí, Faltan como dos, pero sí. De hecho, de menos a Pedro Nicolás de Chopitea. Sí, aparece después, sí. Pero dime una cosa, ¿estos que no aparecen eran exportadores también de metales? ¿Esto de acá? No, los que no aparecen, en tu opinión. No, eran exportadores de Están metales. en el mercado interno, esa es la diferencia. Están como intermediadores. Sí. De hecho, por ejemplo, Villota, o sea, por ejemplo, este que falta, Chopitea, parte como sobrino de Villota. Ya. Se le da a Villota y después se casa con su hija. Ya, sí.
Entonces, Claro. es de la misma casa comercial, digamos. Chopitea. Sí, Chopitea. ¿Está en Santiago o está en Alto Perú? Está en Santiago. En Santiago, ok. Me aparece, ahora vamos a ver las redes, ¿no? Juan Manuel de la Cruz. Ahí lo que me llama la atención es que en este grupo, Crucios no es el más importante. Está como mi equipo de fútbol en la media tabla, no en el descenso, pero está en la media tabla. Lo que siempre nos tiene inconformes. Es elocuente esto, es el que mantiene la continuidad en todo el periodo, pero no se mueve de ahí. Pero Trucio igual tiene una importancia, difícil de saberlo, digamos, pero es el que es nombrado como primer cónsul por defecto. Claro. O sea, tiene una capacidad, me imagino yo, como de articulación social Bárbaro. y de vinculación como con todo el espectro de los Político, con lo religioso. grande, con lo no tan grande, más chico. Sí, es un capital reputacional bárbaro. Sí, sí. Uno lo puede ver en los tipos de comunicación que recibe. Bueno, entonces sí juzgarían que este grupo puede ser caracterizado como una élite, ¿sí? Y Pedro Fernández Palazuelo es pariente del que es el superintendente de la Casa de Moneda. Ah, ok. Claro, de Santo Domingo. Ya de la Casa de Moneda que administra la corona, ¿no? Claro, claro, del funcionario. Así es. Bueno, si tienen algo más de información, yo les paso lo que tengo sobre ellos y ustedes si me ayudan con sus trabajos para leerlos y ver esas relaciones que ustedes conocen mejor, me será muy provechoso. Existe la posibilidad de que vengan a jugar la sala. ¿Ah, sí? Bueno, rápido. Lo que quería proponer es lo siguiente. Mientras el profe cierra, invitarlos, vamos a ir a despedirlo, a tomar una cerveza ahí al Alto Alemán, si quiere ir. Vamos a estar ahí un ratito. Así que podemos continuar con la conversación allá. Luego nos queda Ustedes que nos pongan el PowerPoint. ¿No? Pero ahora entonces profesor Ibarra va a ir Voy cerrando. Yo Mario tiene el PowerPoint, lo puede compartir con ustedes, por supuesto, me dará gusto también. Ahí está mi correo electrónico para réplicas. Miren, yo hice esta caracterización de estos 4 grupos, digamos, de remitentes, ¿no? Las transferencias de rentas al rey, que son las institucionales, que en el expediente de correos ocupa prácticamente, no sé, un 70% de la documentación, ¿no? Luego, los exportadores menores, que me interesaba también identificar, ustedes me dirán si tienen alguna relevancia. Luego, los que mandan joyas, ¿no? Esto es importante porque, ya saben, o es un regalo o es una forma de acumulación, ¿no? Y la nobleza, que se ve muy declinante en el grupo, pero que son los que están enviando caudales, ¿no? Aunque son menores, ¿no? Yo me parecía que no podría dejarse de lado, ¿no? Ya sé, leí en la historiografía que están en una fase declinante, ¿no? Pero bueno, siguen enviando oro, siguen enviando plata, etcétera. Probablemente muy residual respecto a su patrimonio, ¿no? Todo eso parece que no fuera con contrapartida comercial. No, por eso hago la diferencia. ¿Puedo avanzar o quieren ver algo más de ahí? Está en el texto, ¿eh? Lo que pasa es que aquí lo esquematicé Y los negocios menudos, claro. Luego, a mí me parecía que podríamos hacer un análisis, es lo que le pedí a Marta, hacer un análisis relacional, a ver quiénes son los que tienen mayor centralidad en los distintos años, ¿no? Centralidad en el sentido de que son los que tienen más relevancia en términos de exportación de metales, ¿no? De punto de origen a punto de arribo, ¿no? Y los puntos de arribo, evidentemente, pues son
cómo se está moviendo, ¿no? La introducción. Y ahí están un poco marcados. Bueno, se puede leer, ¿no? Tomás, es como estaban en la base de datos, donde están todos los nombres completos, pero ustedes los pueden identificar. ¿Les parece? Ahí aparece Pérez Cotato, ¿no? Aguirre, Juan Martín de Aguirre, parece que es un personaje muy importante, ¿no? Y un socio gaditano de Prusios. Ese es el que le está contando todo lo que está pasando. Bueno, esta es un poco la centralidad. Luego, trabajamos redes bipartitas. ¿Por qué? Porque no nos permitía hacer redes egocentradas. Pero se trata fundamentalmente de comunicaciones, ¿no? Entonces, a la izquierda tienen los despachos de Montevideo y a la derecha. Esto cobra relevancia a medida que avanzamos en los años, por la densidad del tráfico, ¿no? Y creo que se los va a pasar más o menos rápido. O sea, ven, 84, 85, ¿no? 86. ¿Vieron cómo ¿no? Se van Pero hay tejiendo? algunos que tienen claramente más que otros. Sí, sí. Que van generando racimos, ¿sí? Tanto de los que despachan como de los que reciben, ¿sí? Se están capturando, exportadores. 87. Supongo que en 90 la nube va a ser más densa. ¿Cómo? Ese me lo hizo Marta. Yo antes usaba, se llama Ucinet. no, Ucinet, yo creo que ella usa Ucinet. Yo usaba aquel viejo, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Que tenía un Spider, como no, pero no, no, era de un checo. Bueno, yo hice hace 20 años redes, entonces ya estoy desactualizado. Entonces, por eso le pedí a Marta, a ver, hazme esto, ¿no? Entonces, esta es una red, o sea, es una red que no dice mucho más, salvo que se van tejiendo redes densas de comunicación, ¿no? Y que hablan también de que no es un problema solo de volumen de exportaciones, sino es también de tejido relacional entre actores. ¿Ah? Convendría, y es un poco lo que quisiera ver ahora, convendría elegir ahí a 2 comerciantes para ver esa red egocentrada contra esta red bipartita, ¿no? Que la centralidad que estamos viendo en términos bipartitas, cómo se representa en términos a partir de un comerciante o 2 comerciantes, ¿no? Por lo pronto quiero ver las cartas de Trucios y a ver si podemos encontrar ahí algún patrón, ¿no? Para una red egocentrada. Acá y allá. O sea, ver a Trucios aquí con su tejido y luego con su tejido externo, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahí lo que nos está marcando es un poco esa concentración y además también la elección de los puertos. O sea, a medida que la transferencia es más para el comercio es Cádiz, o sea, deja de ser Coruña, ¿no? Deja de ser Coruña. El destino de remisión es Cádiz y los actores gaditanos van a tener mucho más importancia, ¿no? Bueno, un poco, esto es un balance de conclusiones. Lo fundamental está en esto último que habíamos visto, ¿no? Desde el punto de vista de la producción de metal, desde el punto de vista de las relaciones comerciales, desde el punto de vista de la articulación de los espacios, ¿no? Eso es lo que realmente me interesaba llegar. Ahora, hasta aquí llegué con la información que tenía, ¿no? Obviamente que para este capítulo, por eso les ruego su consejo, su crítica, su ayuda, para extender la fuente hasta 90, ¿no? Y para encontrar mejores problemas más complejos, por lo menos para plantearlos, ¿no? Y que ya la historiografía chilena lo resuelva. Pero por lo menos para abrir un diálogo, ¿no? Para abrir un diálogo y les insisto, es incorporarlos a nuestro grupo. Es decir,
que no quede Chile fuera de esta conexión que estamos viendo. Sí, Chile, Buenos Aires, Nueva Granada, que es lo que está trabajando. Fíjate que el oro de Nueva Granada, que lo decías, el oro de Nueva Granada pasa por el Caribe y entra por Veracruz, ¿no? Los veracruzanos están succionando una cantidad de oro, claro, porque están sacando toda la plata. ¿No? Voy a interrumpir al profe. No, ¿por qué no me gusta que hasta que llegue alguien? Pero no, yo Okay. quería escuchar algo que ha dicho él, la doctora Fuede, y es que el esfuerzo que hemos venido desplegando en la historia económica de Chile no ha logrado, hemos logrado empalmar en general con la educación latinoamericana para 19 veces. O sea, tenemos una comparación con los uruguayos, los mexicanos, los argentinos, los brasileños, y estamos trabajando en paralelo para el sistema económico. Pero hay que hacer un esfuerzo descomunal para lograr lo mismo en Colombia. Pues todo lo que se puede hacer, por eso se agradece la oferta. Y para que los que puedan intentar también se contacten inmediatamente con su emprendimiento profesional. Yo les haría 3 propuestas, ¿no? La primera, incorpórense a los conversatorios. O sea, hablen de lo que están haciendo, ¿no? Ábranos el horizonte a los que estamos hablando desde estos 3 polos, ¿no? Metamos un polo más, Chile, ¿no? 2, pensemos en estrategias de hacer un seminario o una publicación conjunta, si nos ponemos de acuerdo sobre un problema. Y 3, tenemos el CLADE en 2027 en México. Armemos, ¿no? Un buen simposio, ¿no? O sea, empezamos a conversar desde ahora, ¿no? Para tener, yo diría, ahí hacer un plantar bandera sobre estos problemas desde América, porque vamos a también tener muchos historiadores mexicanistas, europeos y norteamericanos. Nos va a ser la ocasión. Vienen más, o sea, vienen más a México que a Chile, a Perú, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es una buena oportunidad para que plantemos bandera de, a ver, esto es lo que estamos haciendo desde América sobre historia global. Probablemente en el 27 ya la historia global, ¿no? Esté desaparecida de la retórica, ¿no? Pero lo que nosotros podemos plantear son problemas que van más allá de la retórica, con investigaciones empíricas, ¿no? Entonces, ese es un poco la idea de invitarlos, y agradezco mucho a Mario su invitación y a todos los que participaron de este seminario, me resultó muy provechoso, ¿no? Abramos la comunicación y la cooperación, ¿no? Estoy completamente abiertos, ¿no? Un aplauso de agradecimiento a todos. Parece que no tienen todavía. Si quieren hacer alguna que otro comentario que les haya adelantado, ahora puedo hacer. Sí, vale. Yo Tienes que fijar, sí. Sí, muchas gracias, profesor. Un gusto, Tocayo, que estés muy bien. Yo me quedo, lo estaba conversando con Francisco igual, me quedo rondando a lo mismo, bajo la misma idea también del libro sobre el correo. ¿Qué impacto también tiene estos cambios institucionales que está teniendo Chile en este periodo para explicar también todas estas transformaciones, esos cambios de remisión? Porque no conozco tanto el tema, pero sí Chile tiene una transformación importante en la segunda mitad del siglo XVIII institucional, y una de ellas es el correo. Entonces, ¿cómo también explicamos eso? También habría que ver esa lista más institucional, que no la conozco, pero quizá hay que tenerla en cuenta. No sé si alguien más lo habrá trabajado acá. Y claro, también nos faltó la profe Luz María, que nos podría haber ayudado mucho más para ver el tema también, que también durante ese periodo pasa mucho desde el punto de vista minero en el norte de la colonia. O sea, el trabajo que hace Ambrosio Higgins viajando, instalando, fundando ciudades, marcaba un dinamismo minero que Chile no tenía quizás en la primera mitad del siglo XVIII. Eso también podría explicar que estos cambios. Entonces, esas dos cosas también, más allá de lo que ya hemos hablado, sería interesante también integrarlas al debate. Claro. Mira, lo que vimos en Correos, o sea, la discusión más importante es institucional en el fondo de Correos que hay acá. Porque
están queriéndole cobrar a todos los tribunales. Y los tribunales no quieren pagar los costes de la información. Y hay una disputa jurisdiccional muy importante. Si esa película nos la revela alguien que trabaje en instituciones y que entienda este tema de la arquitectura institucional y las jerarquías, etcétera, puede ser que revele más que un problema de pagar los despachos, ¿no? O sea, porque para la corona era muy importante que esa información fluyera a la mayor velocidad, ¿no? Y que la velocidad de la información garantizaba, ¿no? Vamos a decirlo así, el buen gobierno, ¿no? Pero también la velocidad de la información del buen gobierno pues, tiene un problema, que es menos autónoma la decisión local, ¿no? Entonces, jugar con ese ¿no? Ese input de la discusión sería muy provechoso porque, como viste, no encontramos gran información. O sea, estos libros que están en Buenos Aires no están aquí, o por lo menos no están en el fondo de correos. Entonces, hay que trabajar allá, ¿no? Una parte, otra parte acá, y probablemente en Sevilla. Esta chica Moreno Cabanillas ha trabajado desde Sevilla. Entonces, ella también está en la Universidad de Sevilla. Bueno, acaba de tener un bebé, pero está un poco en la crianza, pero la podemos incorporar, ¿no? Ella trabajó, yo la conocí en Sevilla, ella trabajó más con Nueva Granada. Su tesis es sobre Nueva Granada, ¿no? El correo hacia España. Entonces, yo creo que ahí se puede hacer con ella un trabajo para eso que te preocupa a ti, ¿no? Que tienes razón, hay un problema ahí para eso, son las reformas borbónicas y toda esta voluntad de gobernar, ¿no? Es una voluntad de gobernar más los espacios locales, pero frente a esa voluntad de gobernar está la resistencia local, ¿no? Entonces, ese es un problema político fundamental, ¿no? Entonces, esa la perspectiva como de las cadenas de valor, digamos, toda la producción de la plata, la creación, la institucionalidad que en ese momento, mucho de forma borbónica, era muy privatizada, cargo de honores, sí, el micrófono. que ciertamente era habían disputas en torno a quién se queda con la ganancia de estos tránsitos, arbitrajes. Creo que esa perspectiva quizás es más interesante solamente que ver la plata, sino ver el tránsito, ¿no? A veces nos quedamos un poco muy pegados mismo en el objeto concreto. Y respecto a eso, la otra vez estaba dando un poco de vuelta, y hago un poco este argumento de tesis, pero es el tema también de los precios. Sí. Porque es la contracara del circuito monetario comercial. Así es. El valor de la moneda está en el precio. Y sobre precios sabemos muy poco. Entonces sabemos muy poco realmente cuánto valía la moneda en diferentes mercados. Cuáles eran las posibilidades de arbitrar con mercancía. O sea, vender cobre en un lado y venderlo en otra parte. En Hispanoamérica, cuánto se ganaba. Eso no es la raíz. ¿No? Entonces, claro, tenemos lo de... Bueno, y después creo que trabajan en lo mismo en Tandeter y el libro que hace Tandeter que compilan y es latinoamericano. Con Johnson, Con Johnson también. Eso es lo que pero faltan muchos pasillos todavía. Que probablemente en un sistema tan descentralizado como era el español, las diferencias de precios eran relevantes en localidades que no estaban tan lejanas. Y hay una cosa que es interesante, también se trabajó precio de los alimentos, precio de las importaciones, pero los precios que tienen que ver con la producción de la moneda, ¿no? ¿Qué está ligado con eso? El cobre, muy importante, ¿no? Bueno, ¿con qué funcionaban los hornos? Acá, con madera, el alumbre, o sea, el hierro, todo. Exacto. Todo eso está imputado en el valor de la moneda y en los costos de producción de la moneda. Entonces, yo creo que valdría la pena no dar por sentado que el valor extrínseco de la moneda es una composición perfecta de todo el proceso de producción, ¿no? Sino que está variando, ¿no? Y en cada lugar, digamos, hay diferentes matices. Así es. En las minas de Potosí, donde el sistema laboral quizás está ligado con la mina, quizás la presión... Hay una tasa de beneficio más alta, claro. Sí. La semana, Antonio, bueno, antes con las posibilidades que estaban
los distintos usos, y de hecho la fiscalidad de la corona se ha aprovechado de este tipo de transiciones, ¿no? Entonces, claro, son cosas fundamentales. En este conversatorio que estamos haciendo, lo que nos interesa mucho es establecer ese vínculo. Porque la fiscalidad la estudiamos durante muchos años separado, ¿no? Separado de la producción de moneda, y van muy asociadas. Y sobre todo en las primeras repúblicas, bueno, pues ahí colapsa el problema, ¿no? O sea, esta república intenta financiarse por sí. Así es. Geométrica, Sí. Y es un fracaso. una sola en realidad. Claro, Chile parece no tanto, pero ya la moneda de México, ese tipo, o sea, intentar capturar valor de la plata, las secas, o sea, en los primeros años de la independencia en México se sabe la aparición de todas las secas regionales, pero acá en Sudamérica también pasa, en Arequipa, en Cusco, la de Coquimbo, que dura como un año antes de la sierra, La Rioja y Córdoba. Mándanos su dirección. Un colega del grupo de H Monetaria que está de postdoc con nosotros en el archivo, publicó un muy buen libro que es su tesis doctoral sobre las secas en la guerra de independencia. ¿No? Las 10 secas que se abrieron por motivo de que la Casa de Moneda de México estaba en una isla respecto al territorio de la Nueva España por la guerra. Pero después de eso, nunca más, ¿no? La Casa de Moneda de Ciudad de México tuvo la centralidad que tuvo en la época virreinal. Entonces, toda la complejidad de esa producción regional, ¿no? Se expresa mucho en las características de la producción de moneda local, ¿no? Zacatecas, Guadalajara, Potosí, Guanajuato, Durango, Chihuahua. Los gobiernos locales, digamos. A todos, financiaron a los insurgentes, a los realistas, a los liberales, a los conservadores, a todos. Todo el que llegaba metía la mano en el cajón, ¿no? Pero bueno, también explica la forma como los mercados se integraron y cómo ciertas economías se volcaron hacia afuera. Economías regionales se volcaron hacia afuera. Hay toda una discusión muy bonita también que planteó los días anteriores acerca de repensar el federalismo. Claro. Sí, y un poco después, la segunda ola, después de lo que Carmagnani, a mí me tocó la primera ola, digamos, a partir de lo que Carmagnani nos planteó del confederalismo. Ahí trabajamos en esa hipótesis. Pero después de 20 años hay una segunda ola, ¿no? Que está trabajando ya, te diría, la economía política de la fiscalidad. Y en eso creo que la historia política se ha beneficiado de lo que los historiadores económicos han hecho, ¿no? Así que por eso queremos hacer este balance en los conversatorios. Si no pueden estar en tiempo real, que sería óptimo para que hablaran, para que nos escucharan los colegas mexicanistas, si no los pueden bajar, ¿no? Si tienen paciencia. Yo sé que hoy, ¿no? 5 minutos ya te cansas, pero bueno, por ahí puede ser interesante, ¿no? Para un ejercicio de paciencia, ¿no? De escuchar los argumentos de los otros. Pero eventualmente, les insisto, están invitados, ¿no? Si hay un tema que les interese, aunque el programa esté armado, vengan y metan la discusión. Si os interesa. Usted vea... Vuelva a la imagen. Si puede volver a la imagen suya de la sí. ponencia cuando salió el elenco. El elenco. El elenco, los sí. Comerciantes. Sí. No, el anterior. Ese. De La Plata. Ese, sí. Porque voy a contestar lo que usted preguntó. Muy bien. Hizo una pregunta. Es interesante porque normalmente cuando se trabaja en historia económica se desdeñan los elencos y el elenco es importantísimo porque permite seguir biografías, sagas familiares, biografías, es muy importante. Algún par de comentarios. La familia Trucios, que yo siempre la escuché como Trucíos, en esa variante de Trucíos, es de una importancia capital. Usted decía, bueno, no pesa tanto en la tabla. Pero lo que hay que destacar que de todas esas personas, algunas tuvieron una presencia multipolar.
en distintas instancias de la vida nacional. Si uno pensara en el 2025 y le preguntara a cualquier persona a pie, obviamente que el único que podría reconocer a Francisco Javier Errázuriz, porque ha mantenido un valor simbólico hasta el día de hoy, con candidatos presidenciales, senadores, arzobispo Santiago, etc. Pero eso, como se explicaba en la presentación del libro reciente sobre élite, es porque han sabido casarse bien a lo largo del tiempo y han logrado mantener ese valor simbólico. Cuando hay matrimonios morganáticos, ese valor simbólico se va al piso. Entonces, si uno toma la familia Trucios, uno entiende que era el suegro de Antonio José de Irizarry, nada menos. ¿Sí? Pues, claro, pues del famoso empréstito en Londres, con las vinculaciones. La mujer de él era hija de él, o sea, era su suegro. Y es una familia importantísima por las vinculaciones, formaron mayorazgo. Don Luis Liramont, de la Academia Chilena de la Historia, hizo el catastro de los mayorazgos chilenos, porque se hablaba de los mayorazgos y la gente pensaba que eran cientos, y no, son más de 22 mayorazgos en Chile, que formaron, por supuesto, los Errázuriz, otra familia que formó mayorazgo. Claro, se acaba con el Código Civil. El Código O'Higgins trató, no lo pudo hacer por oposición de las familias titulares de los mayorazgos, y lo consiguió en Andrés Bello, que lo esconde en el Código Civil, pero le da la compensación de un otorgamiento vitalicio de una responsabilidad del Estado en oro. Y eso se viene a acabar recién en la década del 60 del siglo XX. Entonces, la familia Trucíos hay que... Claro, pues, justamente lo que investigó la profesora, justamente, claro, pues, la periodista Horvitz, claro. Se mantiene en capellanía y el Estado se obliga a pagarles Negociado estaba. perpetuamente al titular, y la última señora que tuvo acceso al mayorazgo fue Rosa Lacerda, que se acaba de morir. Y su pensión decía por titular del mayorazgo Lacerda, pero estaba igualada a una pensión básica. Pero lo importante era el por qué. Era porque él fue la última titular del mayorazgo Lacerda. Y de ahí los valeros, el tronco Iguren, de los que después serían los Iguren valeros, los Lavaki, el tronco de los Salas Lavaki, familia muy importante, y se podría hablar mucho. Entonces hay que entender de que, aun cuando no tengan una presencia en este cuadro, es por la multipolaridad de intereses que tenían. Claro, o sea, actuaban en distintos, pero los Trucíos fueron agentes muy importantes de distintos ámbitos. Y hay que poner atención, que esto era como la expresión de una arista más, pero si uno los ve en el despliegue de la presencia social, familiar, política que tuvieron, son enormes, es decir, un capital central para el periodo, porque los Ramírez de Saldaña, que fueron muy, muy importantes, y Joseph Ramírez de Saldaña, se perdieron el tiempo. Discontinuidad generacional, lo que es. Por el tema del matrimonio. Si lo que mantiene la presencia simbólica, social, empresarial, es casarse bien, si no... No, y hasta el día de hoy, pues, el valor simbólico... ¿Pero eran solo comerciantes los Ramírez de Saldaña? No, también tenían presencia en la colonia, sí. Pero no tuvieron ningún vínculo. O sea, a nivel de mayorazgo, no. La lista de mayorazgo la tiene don Luis Liramont en el artículo del Boletín de la Academia Chilena de la Historia. Ahí están para zanjar. Estos eran los mayorazgos porque fue la Constitución. Es un aporte, pero lo esbozo, podría hablar mucho, pero solo como téngase presente. Ya, muy bien, muchas gracias por el consejo. Sí, esto, como les decía, mi ajenidad a la estructura social y de poder no me permite hacer un análisis de este tipo. Solo presento los datos un poco para que a partir de eso, en otra escala de observación, se vincule, ¿no? Yo esperaría
eso, leerlo, como les dije, es una primera exploración. Ya puede ser pie de página, Sí. pero alerte. No, es muy importante lo que usted me dice, porque por eso la idea de ver la red interna, ¿no? Claro. Yo no había visto con el acento en Trujillos, pero es Trujillos, dice usted. O sea, yo lo he visto, yo lo escuché de... Lo que pasa es que los ¿De la historiadores- familia? Los historiadores, sí, yo recuerdo. Ah. No, bueno, Y pero eso, es menos. yo toda la vida en mi familia lo escuché Trujillos. Trujillos, bueno. O sea, es lo que se llama la variante. ¿Ah? Lo Sí. escuché siempre en Trujillos. Pero son castellanos, ¿no? Bueno, pero lo importante acá es que hoy día, si uno le dice a alguien de la calle, iba a reconocer por uno por otro. Lo que me parece interesante lo que plantea Patricio, es que la historiografía social que se ha dedicado a este grupo, al alto grupo social, se quedó muy estancada en el tiempo, yo creo. Después que se hicieron muy buenos trabajos en los años 60, hasta los 80, hubo una especie de consenso o conformidad en que la composición era más o menos de tales familias, se hablaba de la concentración, lo que se ha hecho en toda América Latina. Se hicieron estudios fotográficos, películas, pero no se ha notado justamente la riqueza que tiene esta cartera diversificada. Yo creo que el que más aceptado, quizás, me atrevo a decir, lo leí en Seiza, todavía me acuerdo que era preciosa, imagínate. Claro, y es Pacho. De Pacho se ha metido en toda esa cartera diversificada en todo el mundo de los comercio, la política, las tierras, los negocios mineros, trade, y es un temazo, en el fondo nos saca de la noción esa un poco antigua de que esto era una casta rígida que no era impermeable a toda modernización. Una costra rígida que no admitía heterogeneidad, lo que por otro lado creo que no era totalmente inmune al cambio. Y eso es antiguo. Es totalmente Plástica. plástica, porosa. Sobrevivir, es eso. Sí, Sí. pero ahí hay el caso de cuál fue el único caso exitoso hasta el día de hoy, Errázuriz. Claro, claro, que ese es el tema o sea, a nivel como tradicional, bueno, que tradicionalmente se decía, ¿no? Comienzo del siglo XX, digamos, hablaban de la aristocracia castellano-vasca. La fronda aristocrática. Todo importante para decir que está bien el concepto, como para decir que está mal Sí. el concepto, y en efecto rigor no varían mucho los nombres, pero en conocimiento general, por ejemplo, la mayoría de las personas piensan, por ejemplo, en Francisco Javier de Errázuriz, por ejemplo, que hay un personaje, cuando volvió la democracia en el 90, un candidato presidencial de la derecha, medio populista, era Francisco Javier de Errázuriz. Piensan lo de Errázuriz, la gente piensa lo de la raíz. Lo interesante es que no piensa en personajes como Ramírez de Santaña, por ejemplo, La primera, Lucio, obvio. completamente desconocido para el chileno, que son los que realmente tenían así, los negociantes, los empresarios que más tenían así, tenían por todos lados, digamos, las redes que estaban emparentados con todo. Precisamente por lo que dice con Patricio de que en el fondo las familias se han descontinuado. Han aparecido Por la alianza matrimonial. Sin revoluciones, porque en nuestro país lo que pasa es que les corta la cabeza y aparecen nuevas clases, ¿no? Salvajada. A tiros dirimimos las diferencias. Pero de ahí para abajo. Adiós porque no le alcanzan las balas, ¿no? Sí, somos bastante. Pero dígame una cosa, en este momento, qué tan importante es las coaliciones étnicas sí, vascos, montañeses, castellanos? No. Yo intenté registrar eso, o sea, intenté como verificar eso en el archivo, sobre todo en lugares consulados, porque quería ver un poco la política interna de la institución, y así como, por ejemplo, como lo que mostró Vegas Audberry de Campaña, no. Acá en Chile hay vizcaíno en un lado, hay vizcaíno en el otro. Después cuando llega, por ejemplo, cuando ganan los conservadores, un poco la tesis de doctorado, y yo establezco una especie
especie de paralelo el 31 cuando ganan los conservadores, el 29, cuando ganan los conservadores y Portales saca, se la arregla para sacar a todo el bando contrario liberal y criollo, pero ahí había de todo, o sea, había criollo, había americanino, había montañeses y a su lado también. O sea, no hay una cuestión así como tan... Hay más, se ve eso más en las primeras relaciones, cuando el tipo recién llega, con quién se abuela, con quién se asocia con el paisaje. Pero después ya no. ¿Las cadenas se mantienen o no? ¿Las cadenas migratorias? O sea, el sobrino del sobrino y tal. Todos traen sobrino, raso y la raíz. Eso. Esas cadenas migratorias. Sí, ¿no? de hecho, por ejemplo, igual estaba contando reciente con los Urmeneta. Rasuri es Urmeneta, que es más bien un empresario importante para el siglo XIX republicano. Ya. En el archivo hay un fondo que es Rasuri y Urmeneta. Pero el primer Urmeneta llega en este periodo. Pero era un pobre guipuzcoano, así que se colgó el Errázuriz. Y ahí empieza. Ya, los matrimonios, sí. Claro. De la gran decisión vital, ¿con quién no se casa? El amor es secundario. Es una dictamen. Los hijos y los nietos. Hay que ser buen padre y buen abuelo. El mejor favor Es legarles patrimonio. Señoras, la madre y sus hijos. Sí, como Dime. la idea que yo tengo un poco es que Bueno, vamos a hacer la grabación acá para que la podamos guardar y la podamos también editar. Vamos a sacar todas las cosas por ser políticamente incorrecto. No, pues las dejamos para hacer testimonio. Lo primero que nos van a criticar es que estamos puros hombres en la mesa.